Jesús Cacique, @JesúsCacique1 para que le den follow o seguimiento en Twitter. También quería que compartiéramos con ustedes que acaba de cumplir años. Por Así favor, que Pedro. nos pidió que por favor, que a sus admiradoras, que no le han mandado los regalitos. Jesús, bueno, tú con tantos números ahí, quedamos pendientes de cómo están los números del Senda. Lamentablemente siguen subiendo esa canasta. Y quería preguntarte si coinciden con las cifras de inflación, porque vemos que el Senda, lo que cuesta hoy en día la canasta alimentaria, la canasta básica, para que nos recuerden los números, si la inflación que ha tenido en un año coincide con la inflación del Banco Central, porque la del Banco Central tiene algunos rubros que están de alimentos que están regulados o subsidiados, y cómo es esta canasta y cómo se diferencia entonces. Sí, no coincide la cifra del Senda para el mes de junio. La canasta alimentaria familiar se ubica en 11.956 bolívares. Significa que se requieren 2,8 salarios mínimos para la cobertura de la canasta alimentaria familiar. El incremento anualizado de la canasta alimentaria familiar, junio del 2014 a junio del 2013, es 90,5%, y la acumulada en el año es 43,2%, ¿no? Casi muy similar con una leve discrepancia con la inflación acumulada para el año 2014. En el caso de si la inflación fue, como te destaco, si fue 5,5%, en el mes de julio la inflación acumulada sería 29,8% o 30%. Pero la cifra más lapidaria es la canasta básica familiar. Ya va, vamos a explicarle a nuestros amigos televidentes cuál es la diferencia entre la canasta alimentaria y la canasta básica. Sí, la canasta alimentaria familiar es un grupo de alimentos, básicamente, que están algunos controlados por el Estado, no incluye servicios, que los servicios lo incluye la canasta básica familiar, el cual es más amplia que la canasta alimentaria familiar, ¿no? Lo que corresponde a servicios, a alimentos, que es la canasta básica familiar, para el mes de junio se ubica en 20.560 bolívares, el cual se requieren 4,8 salarios mínimos para el respaldo o la cobertura de la canasta básica familiar. Un incremento anualizado junio 2014 versus junio 2013 del 77,4%, y acumulado en el año 31,6%. Pero quiero indicarte, mientras el gobierno no establezca disciplina fiscal y disciplina monetaria en Venezuela, es prácticamente imposible abatir la inflación. La meta inflacionaria para el año 2014 el gobierno era 28%, ¿verdad? Que iba a oscilar entre 26 y 28%, inviable e insostenible. La liquidez monetaria ha incrementado en el año 2014 20%, pero en términos anualizados 70% ha incrementado la liquidez. Eso es inflacionario, es algo astronómico. La liquidez se ha disparado en 70%, y el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA está alrededor en dólares de 76.440 millones de dólares. O sea que si tú no estableces un déficit fiscal que está alrededor en el año 2013 entre 14 y 15 puntos del Producto Interno Bruto, con una liquidez monetaria desbordada, obviamente que cualquier incremento salarial va a quedar triturado por la inflación. Ahora, tú dices que se necesitan, según la cifra del Senda, 4,8 salarios mínimos, es decir, que 5 personas deberían de trabajar en una casa, o una persona tener 2 trabajos y otra 2 trabajos y medio, para poder cubrir esa cesta que es de 20.560 bolívares. O una persona debería tener un ingreso boyante para poder compensar el costo de la canasta básica familiar. Bueno, lamentablemente, Pedro, estamos atravesando por una economía con una alta inflación, y no veo por ningún lado que el gobierno trate de cambiar este modelo económico, el cual obviamente ha repercutido desfavorablemente al desempeño económico en Venezuela. Por cierto, las cifras de la región, Pedro, si tú revisas la inflación acumulada hasta el mes de junio en Chile es 2,5%, en Perú es 2,14%, Brasil 3,75% y Colombia 2,6%. Y Venezuela estamos con una inflación acumulada, en el caso de que haya cerrado en 5,5%, en 29,8%.
casi todos los países de la región. No hay ninguna inflación anualizada que vaya a cerrar con 2 dígitos para el año 2014, a excepción de Venezuela. Entonces se requiere disciplina fiscal, disciplina monetaria y fomentar obviamente la inversión extranjera directa. El informe de la CEPAL, Pedro, para ya culminar, recibió Argentina en el año 2013, 9.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, Chile 20.258 millones de dólares, Brasil 64.000 millones de dólares. El Banco Central de Venezuela no ha publicado el cuarto trimestre de la balanza de pago, pero hasta el tercer trimestre del año 2013 la inversión extranjera directa es 3.649 millones de dólares, que no llega al 2% del Producto Interno Bruto. Y se ha rumorado y fuertemente y a través de distintos asesores financieros, a través de artículos de la prensa, reporteros, que se está negociando algunos paquetes con el Fondo Monetario Internacional. Si se está haciendo eso, ¿tú no crees que el fondo le exija al país que reorganice todo lo que es su política monetaria, su política fiscal y esa disciplina que tú estás diciendo para poder lograr encaminar el país hacia una economía con crecimiento positivo, una economía que pueda controlar la inflación? Es una excelente pregunta, Pedro, porque se acaba de celebrar la reunión de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde se creó un fondo por 100.000 millones de dólares, donde va a estar la institución en Shanghái. Entonces yo creo que Venezuela va, más allá de recurrir al Fondo Monetario Internacional, a un préstamo a este banco que se creó por 100.000 millones de dólares de los BRICS, donde China aportó 41.000 millones de dólares. A lo mejor hay más elasticidad, una mayor flexibilidad en el otorgamiento de los créditos, porque tiene ahí un componente político bien importante en lugar de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Hubo un funcionario del gobierno que indicó que las reservas internacionales podían incrementar en Venezuela en los próximos días. Bueno, pero un incremento de reservas internacionales por un apalancamiento, eso es algo superficial y es a corto plazo. Pero yo sí creo que nosotros vamos a recurrir a este nuevo fondo que está en Shanghái por 100.000 millones de dólares, en lugar de solicitar un préstamo o un crédito al Fondo Monetario Internacional. Es una lástima que un país que produce petróleo, que el petróleo está por encima de los $100, se mantiene arriba, que antes éramos los que otorgábamos créditos, más, le estamos dando subsidios a otros países. ¿Cómo podemos seguir endeudándonos sin recortar los gastos y sin recortar esas regalías? ¿Por qué esta política? Bueno, eso lamentablemente el despilfarro de los recursos en Venezuela, el pésimo manejo de la finanza pública y una visión arcaica y primitiva de un modelo económico que no terminó, ¿verdad?, de impulsar el aparato productivo, ha causado todo esto desequilibrio. El boom petrolero en el año 2004, 2008, donde ingresaron ingentes recursos petroleros, que tuvimos un tiempo de vacas gordas para fomentar la productividad, para impulsar el aparato productivo en Venezuela. Bueno, fueron recursos que se utilizaron de una forma indebida y continuó el endeudamiento en Venezuela, y como te acabo de indicar, lo que preocupa es el nivel de endeudamiento y el ritmo de crecimiento de la deuda en Venezuela, que está alrededor entre 56 y 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, más allá de acuerdos que efectúe Venezuela con China o con otro país, yo creo que tenemos que apoyar al gran motor de la economía, que es el sector privado del país. De todos modos, tú hablas que van a recurrir a este nuevo fondo del Banco Mundial, de la nueva arquitectura, del nuevo orden mundial que está promocionando Rusia, China, pero eso no le llega ni al 10% de lo que significan los fondos que mueve el Banco Mundial, ni tampoco el Fondo Monetario, aunque ellos aplauden la medida. Tú dices también que van a dar un préstamo con más flexibilidad, pero también los chinos y los rusos no son gafos y van a pedir y exigir sus cuentas claras, no es que los están regalando. Bueno, obviamente, pero como te acabo de indicar, todo préstamo tiene una contrapartida. Y las contrapartidas, obviamente, que nosotros tenemos ya un compromiso a través de las exportaciones petroleras y otro tipo de convenios. El presidente Maduro indicó que nosotros estamos enviando a China 524.000 barriles de petróleo diario. Con Estados Unidos son 780.000 barriles diarios. O sea que tenemos ya, y vamos rumbo, según el gobierno, a unos compromisos de 1 millón de barriles diarios. O sea, no es tanto la diversificación de la producción petrolera, sino es como se ha venido
manejando, ¿verdad?, las finanzas públicas en Venezuela, la gran opacidad. Tú tocaste el tema del Fonden. El Fonden que recibe recursos a través de dos tuberías, la tubería de PDVSA y la tubería del Banco Central de Venezuela. A través de PDVSA ha recibido 70.177 millones de dólares y a través del Banco Central de Venezuela, que ha debilitado las reservas internacionales, 49.767 millones de dólares. O sea, Fonden ha recibido, Pedro, 119.944 millones de dólares, casi seis veces las reservas internacionales, y desconocemos la aplicación y la ejecución de los fondos. Entonces, más allá de todos estos convenios, lo que exigimos es transparencia en el manejo de todos estos fondos para fiscales, que no conocemos nosotros los venezolanos cómo se han venido aplicando los recursos, o la unificación en el presupuesto de todos los fondos paralelos para evitar algún tipo de desconfianza y algún tipo de malos entendidos en el manejo de las finanzas públicas en Venezuela. Para que te hagan preguntas nuestros amigos televidentes y amigas, ¿por cuál Twitter te pueden contactar, Jesús Cacique? @Pepencini. @Pepencini, Jesús Cacique 1, pues con ese Cacique, para que no se... lo tienes ahí en pizarra. Así que, Jesús, siempre un placer hablar contigo. Gracias por traernos tus cifras ahí fresquitas, y después espero que lo hayan grabado para anotar. Yo pude anotar una que otra, así que muchas gracias. Gracias por la invitación, Pedro. Muy gentil.